no es lo mismo entrenar a un chico en el Chaco que en la Patagonia, y no es lo mismo entrenar a un chico en Independiente que en Rosario. Es decir, ¿a qué me refiero? Que las bases generales son las mismas, pero luego uno debería saber adaptar a la propia idiosincrasia del club, a su historia, respetar mucho, ¿no es cierto?, el ámbito sociocultural y sociodeportivo donde se desenvuelve ese proceso formativo. Luego, lógicamente, conjuntamente con Enrique, este tercer paso, que estoy aquí de alguna manera indicando con el cursor, es delinear un perfil de entrenador tanto para el área infantil como para el área juvenil, ¿no es cierto? Por supuesto, esto no quiere decir formatear al entrenador, todo lo contrario, nosotros a lo largo de los años fuimos entendiendo de que el entrenador tiene que tener libertad, tiene que tener creatividad, impronta, pero lógicamente dentro de esa impronta y libertad hay un perfil de entrenador tanto para el área infantil como para el área juvenil, y luego sí, ya entramos en cuestiones bien específicas, que es comprender qué tipo de deporte estamos entrenando y la adaptación del proceso de entrenamiento y del proceso de competencia a cada una de esas fases evolutivas. Una vez que entendemos muy bien, ¿no es cierto?, todos los componentes del proceso formativo de los chicos, me refiero no solo a los entrenadores, sino también los nutricionistas, los kinesiólogos, los médicos, los psicólogos, que están muy cercanos y son parte fundamental de nuestro proceso de formación. Pasamos a lo que es ya la planificación didáctica y la planificación práctica del proceso formativo, que son las últimas dos, donde ahí sí ya hablamos de principios, de formación de objetivos, de metodologías de entrenamiento, siempre respetando las condiciones de cada una de las fases madurativas de esta gran pirámide, ¿no es cierto? Me refiero a que es la pirámide del fútbol formativo, el fútbol infantil 6 a 12 años, el fútbol juvenil 13, 14 a 20, y lógicamente la pirámide, como vos bien mencionabas, donde no muchos llegan, ¿no es cierto, Rodri? Esto es un poco la base de nuestro segundo libro, ¿no es cierto? Nosotros nos basamos mucho en esto, en las charlas que tenemos tanto con el departamento infantil como con el área juvenil, en saber determinar las características de cada una de estas 7 fases del camino hacia el fútbol profesional. ¿Está? Las 3 fases infantiles, las 3 fases juveniles, ¿y en qué nos basamos para definir las diferencias? Esencialmente en 4 factores. Me estoy refiriendo a lo físico-motor, a lo neurocognitivo, su desarrollo mental, a lo técnico-coordinativo y a la comprensión táctica que esos chicos tienen, ¿no es cierto?, en cada una de esas 7 fases. Una vez que entendemos las diferencias de esos 4 factores en las diferentes fases madurativas, bueno, ahí es como que comenzamos a planificar todo lo que tiene que ver con la parte práctica, ¿no es cierto? Quiero hacer una gran división en lo que respecta al fútbol infantil con respecto al fútbol juvenil. No sé si se ven bien las placas, Rodri, vos me dirás. Sí, a ver, son certeras las placas, se ve bien. Igualmente ahí van preguntando, te hago un impasse Sí, por el material. dale. El material que está mostrando Juan está en su pleno desarrollo en los 2 libros que él tiene, donde también hay propuestas de capacitación que él ha hecho a través de Conmebol y por medio de la Asociación del Fútbol Argentino en distintos momentos. Los 2 libros, el proceso formativo del futbolista infanto-juvenil hasta la etapa profesional, y el segundo, que son las 7 fases sensibles. Ahí pueden encontrar todo el material por los que van preguntando. Igualmente luego vamos a responder algunas de las preguntas, ahí Juan los está mostrando. Pero bueno, para que Juan pueda continuar también con lo que va exponiendo ahí en las imágenes. Sí, te decía, Rodri, que hay que hacer una división muy marcada en lo que es el proceso infantil de 6 a 12 años. Es un área que venimos desarrollando mucho en nuestros diagnósticos con el grupo técnico de Conmebol, y es un área que ha sido parte esencial de este tercer libro, del cual, por supuesto, yo he sido parte de un grupo de estudio, ¿no es cierto? Nos referimos al área infantil, donde nosotros, después de 4 años de trabajo en este programa de evolución de Conmebol, donde hemos tenido la posibilidad de ir a dar capacitaciones y a tomar contacto con las diferentes federaciones miembros de los 10 países que componen Conmebol, hemos notado que lógicamente el área de fútbol infantil requiere de un desarrollo, requiere de mayor infraestructura y requiere, por sobre todas las cosas, de
entrenadores, formadores, especialistas en estas 3 fases madurativas infantiles. Por eso hablamos de que en Sudamérica, no en todos lados, pero en gran parte del continente, el fútbol infantil es un proceso un tanto olvidado, ¿no es cierto? Ese proceso que antes se desarrollaba en forma natural en la calle, en el potrero, en el fútbol rural, hoy por diferentes motivos que tienen que ver con el avance tecnológico, con la inseguridad, que lamentablemente va increyendo, con la pérdida de espacios verdes y con el avance urbano, hace que ese proceso de crecimiento y desarrollo natural que antes el chico tenía de los 6 a los 12 años, lógicamente hoy se vea un poco deteriorado y enlentecido. Y luego el proceso acortado, que yo lo llamo, que es el área del fútbol juvenil, ¿no es cierto? Y los que trabajan en diferentes clubes del fútbol argentino van a saber entender a qué me refiero. ¿Por qué digo proceso acortado, Rodrigo? Porque lamentablemente aquellos futbolistas que tienen alta capacidad técnica, táctica, física, se van rápidamente de los sectores del fútbol juvenil de nuestros clubes. Se van al fútbol profesional por las urgencias de nuestros clubes y luego son vendidos aquellos súper destacados. Entonces, lógicamente, el fútbol juvenil es un proceso acortado. Por eso la importancia de darle relevancia, de darle trascendencia al proceso infantil, que son 7 años de proceso, desde los 6 a los 13, 7 temporadas formativas, 7 temporadas de enseñanza-aprendizaje, donde debemos prioritariamente hacer 3 cosas. Preparar formadores, docentes deportivos capacitados para ese área, adaptar el proceso de entrenamiento a las condiciones de cada niño, y lógicamente una de las pautas de este tercer libro que estamos haciendo aquí en Conmebol, acondicionar los formatos de competencia a las capacidades individuales de cada niño en cada fase, ¿no? Perfecto, perfecto. Esto que decís, Juan, recuerdo tantas charlas con Alfredo Weber y tantos otros colegas, en donde ya hace muchos años que se está tratando de cambiar, de modificar, de estructurar y de adaptar la competencia del fútbol argentino a cada etapa, a la etapa infantil, a la etapa juvenil. Por más de muchos tiempos han presentado distintos proyectos, se han hecho muchas reuniones, se ha hablado, se ha investigado. Vos en parte de los libros expresás la diferencia que tenemos en este aspecto con Europa, en las dimensiones del balón, el campo de juego, el arco, lo difícil que es en el contexto sociocultural, entender por qué Argentina se diferencia del mundo en esto, por qué en muchos de los casos hacemos las cosas al revés. Y bueno, en esa situación, por suerte, se ha dado algunos pasos, por ahí, en base a ensayo, prueba, error, van avanzando algunos pequeños cambios que vos en algún momento has sido partícipe muy fuerte por tu llegada a Conmebol, por la esencia de lo que bien nos contabas, la propuesta de estrategias que se está haciendo llegar ¿no? a las distintas federaciones. Pero bueno, quería que nos diferencies vos y que nos expliques ahí bien como marcaste en el gráfico, cómo es, más allá de lo difícil y en este caso combativa, que es la propuesta de competencia en Argentina, infanto-juvenil, tan agresiva, ¿no? En algún aspecto, para darle una denominación, cómo se diferencia en el mundo, y por qué nosotros no entendemos todavía la posibilidad de hacer ese cambio tan rotundo que nos va a ayudar a poder perfeccionar ese futbolista, ¿no? La esencia de ese futbolista. Mira, Rodri, la verdad que creo que en tu pregunta y en tu exposición está un poco el secreto del futuro próximo del fútbol sudamericano, ¿no es cierto? Nosotros cuando con el grupo técnico de Conmebol y a través de un grupo de expertos que convocó Gonzalo Belloso, director de desarrollo, justamente para confeccionar el libro Estrategias para Selecciones Juveniles de Conmebol, que prácticamente fue una construcción que duró 2 años, donde han participado grandísimos entrenadores de Sudamérica, me refiero a Pacho Maturana, Reinaldo Rueda, hoy técnico de Chile, ¿no es cierto?, donde han participado mis compañeros instructores, donde ha tenido una participación importante el profesor Tocali. Una de las cosas que nosotros nos pusimos de acuerdo en este libro, que es Estrategias para Selecciones Nacionales Juveniles de Conmebol, es que en sus primeros capítulos
marcásemos la importancia que tenía como eslabón inicial el fútbol infantil para aquel futuro futbolista de selecciones juveniles de las diferentes selecciones de Sudamérica, ¿no es cierto? Y la verdad que fue una alegría que no solamente el grupo técnico, sino también nuestro presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, nos apoyase en ese sentido. Por eso yo digo que algo está cambiando, Rodrigo. En la construcción de este libro, Gonzalo Belloso, el director de desarrollo, me propuso de ir a presentar esta propuesta a través de una invitación que había hecho el fútbol infantil de AFA a través de Dante Maggiori, que es su responsable máximo. Es decir, que esta propuesta se presentó hace unos cuantos meses en AFA. También fui en nombre de Conmebol a presentar esta propuesta a la Federación Chilena, que estaba muy interesado en esta progresión metodológica de inserción del niño a diferentes condiciones de juego. Y bueno, hace 3 semanas atrás, antes de esta cuarentena, 4 semanas, se presentó el libro en Argentina, que es la primera federación miembro, ante más de 400 personas, donde hubo presidentes de los clubes, donde estaban los coordinadores de la mayoría de los clubes del fútbol argentino, grandes personalidades, y bueno, uno de los módulos que mayor tiempo, digamos, le dimos al momento de presentar este libro de estrategia de selecciones juveniles, es justamente ¿no? La importancia que tiene de adaptar el proceso de competencia y, lógicamente, por ende, todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué nos costó? Y bueno, lógicamente hay una gran cultura arraigada al fútbol 11, pero bueno, creo que a través de fundamentos, que no sé si se logran leer ahí, pero nosotros, lógicamente, no hemos presentado el modelo en lo que respecta a dimensiones del campo de juego, áreas, balones, tiempo de juego, sino que lo hemos fundamentado, ¿no es cierto? ¿Y en qué lo fundamentamos? En esos 4 aspectos que te mencionaba antes. Es decir, cómo impacta positivamente desde lo neurocognitivo y socioafectivo el juego adaptado en el niño, cómo impacta el desarrollo físico-motor cuando adaptamos las condiciones de juego al chico, cómo se ve beneficiado lo técnico-coordinativo. Simplemente te doy un ejemplo, que es más que nada cuantitativo, ¿no? Que no tiene ninguna posibilidad de ser discutido. Desde lo técnico-coordinativo, en 7 años de experiencia de adaptar el deporte al niño, ese chico va a tener de un 500 a un 600% más de contacto con el balón cuando llegue a los 13, 14 años. ¿Eso qué produce? Que ese chico también haya sido expuesto a mayor cantidad de experiencias situacionales, lo cual hace que se enriquezca todo su bagaje de percepción, anticipación y toma de decisiones. Y por supuesto, desde la comprensión táctica del juego, también este modelo que nosotros proponemos está orientado a una mejora, a enriquecer, ¿no es cierto?, todo lo que es el proceso progresivo de aprendizaje y entendimiento del juego del fútbol. Así que yo pienso que esto es un proceso que se va a ir dando de a poco. Conmebol ha dado un gran paso y muchas federaciones miembros ya están interesadas en realizar estos cambios, ¿no? Por supuesto, Juan, entendiendo que Argentina tiene uno de los torneos más difíciles a nivel infanto-juvenil, en lo que es la esencia de su competencia, en la cantidad de horas de entrenamiento, que ya desde los inicios un niño se somete, ¿no?, a entrenar en lo que es baby fútbol, después el camino en cancha de 11, las distintas Mirá, etapas Rodri, que va. lo que vos estás mencionando, que es Sí, perfecto, en definitiva también fue parte del diagnóstico que nosotros estamos haciendo en Conmebol, perfecto. por la gran suerte que tenemos de estar compartiendo con los entrenadores, que yo digo que son los soldados del campo, ¿no es cierto? Nunca va a ser una información más fidedigna que la que te dan los entrenadores, los profes de los clubes formativos de las diferentes instituciones que componen la Conmebol. Y lo que nosotros hemos visto, lógicamente, comparativamente con Europa, fíjate vos qué paradoja, que aquí en Sudamérica tenemos un volumen de exposición de los chicos de 6 a 13 años mucho mayor a actividades psicomotrices, actividades físicas, actividades relacionadas al juego del fútbol u otros deportes, comparativamente con Europa, que es una sociedad más desarrollada, donde lo tecnológico tiene más incidencia, donde hasta lo académico, si se quiere, tiene más incidencia, y donde en Europa tienen mucho menos espacio debido a la gran urbanización que aquí. Pero ¿qué han hecho los europeos? Bueno, han adaptado el deporte a las condiciones del niño, ¿no es cierto? Y nosotros en ese aspecto venimos
un poquito retrasados, y es un poco del objetivo de Conmebol. Con referencia al campeonato infantil de Argentina, yo pienso que también tiene ventajas y desventajas. Si bien hay una idea de la Comisión de Fútbol Infantil de ir adaptándolo, ya ha habido un primer paso, pero lógicamente el fútbol infantil argentino es muy competitivo tanto adentro como afuera. Y cuando digo afuera es ahí un poco la responsabilidad de los padres y de la responsabilidad de los formadores, ¿no es cierto? Seguro, seguro, todos hacemos que esto contribuya a un fútbol mejor, a que esa palabra formador tenga esencia en los hechos, que a veces es tan difícil, ¿eh? Y bueno, llevar a cabo un desarrollo y una planificación de un modelo que tenga una esencia y un camino a largo plazo, que a veces es difícil llevarlo a cabo por, bueno, las situaciones a veces dirigenciales que se dan en distintas instituciones, o bueno, la diferencia de criterios a la hora de establecer las puestas de trabajo. Vos coincidís un poco hablando de esta cuestión en la competencia, Juan, que Argentina en esto se caracteriza y hace mucha diferencia con el mundo en relación a las distintas divisiones, en la cantidad de tiempo, de minutos en la cual se juega, referente al tiempo neto, ¿no? Hablo, y en lo complicado que es jugar ya desde los inicios en el fútbol argentino, ¿no? Haciendo como referencia también lo que ocurre con el fútbol profesional, pero en los inicios, en las distintas competencias, se hace muy difícil y es extremadamente competitivo, ¿no? Sacar diferencia. Mirá, yo por mi recorrido en los diferentes viajes que he hecho por Europa, donde lógicamente he visto también entrenamiento de fútbol profesional, he tenido la posibilidad de ver al Inter de Mourinho en el año 2010, justamente cuando logró la Champions, pero generalmente yo iba a ver entrenamiento de lo que es el fútbol infantil y juvenil, y yo considero que el torneo juvenil argentino es el más competitivo del mundo. Esto se da no porque los argentinos seamos los mejores del mundo, ¿no es cierto?, sino porque hay una cuestión organizativa, geográfica, que hace que conjuguen 17, 18, 19 equipos de altísimo nivel en lo que es Capital, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, y también equipos un poco más lejanos que vienen siendo muy competitivos. Y lógicamente eso es uno de las grandes virtudes que tiene el fútbol argentino, ¿no es cierto? Tiene una competencia muy fuerte, eso no quiere decir que no debamos mejorar en todos los aspectos, pero sí estoy convencido que tanto a nivel juvenil como el torneo infantil de AFA tiene una competencia altísima, que por supuesto, como decía antes, tiene pros y contras. Las contras, sobre todo en lo que es el área infantil, es que muchas veces se expone al chico a niveles de exigencia y de presión excesivas para su nivel de maduración, y eso hace que muchas veces algunos chicos tomen el camino del abandono, ¿no es cierto? Y nos perdamos un gran jugador, lógicamente, por esa locura a la cual está inmersa no solamente el entrenador, el chico, sino también la familia, ¿no es cierto? Y es ahí donde yo pienso que en el fútbol infantil debemos entender que el profesor, el maestro por excelencia de ese proceso formativo de los 6 a los 12 años es el juego coordinado por un entrenador, por un docente deportivo que esté lógicamente capacitado para llevar adelante ese proceso de formación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planificación de ese proceso, vos me conocés porque has trabajado conmigo, yo hago mucho hincapié en lo que es la planificación didáctica, antes de hablar de la planificación práctica del proceso formativo, ¿no es cierto? Lo didáctico es lo que se ve en color naranja, lo práctico lo que vemos en color verde, ¿no es cierto? Entre ambas se interrelacionan, ambas están directamente interactuando constantemente, pero lógicamente, antes de abordar un proceso de planificación práctica, ¿a qué llamamos una planificación práctica? A una pretemporada, a una semana de entrenamiento, a una sesión. Yo considero esencial que cada cuerpo técnico, y a esto ya lo estoy haciendo extensivo, ¿no? Porque hoy el entrenamiento es integral, entienda la importancia de qué, en lo que es la planificación didáctica. De estos 5 pasos, Rodri: desarrollar principios del proceso de enseñanza-aprendizaje y entrenamiento en general de ese club, en este caso en Newell's, lo tenemos muy claro, después lógicamente puedan compartir o no. El estudio del perfil de la fase madurativa que te toca entrenar, me refiero a ser un experto
en los aspectos físico-motrices, neurocognitivos, técnico-coordinativos, el nivel de comprensión táctica que ese chico tiene en determinada edad, delinear objetivos, que es el tercer paso de esa planificación didáctica, elegir los medios didácticos para lograr esos objetivos y, lógicamente, luego realizar una distribución anual de los contenidos. Yo pienso que la planificación didáctica, que muchas veces se saltea, es la base de sustentación de una exitosa planificación práctica. Como te dije, luego la planificación práctica es lo que se traslada a la semana a semana, a la sesión tras sesión, al campo de entrenamiento, ¿no es cierto? Seguro, Juan, seguro, uno que conoce ese modelo de planificación didáctico-práctico que ustedes llevan a cabo con tanto éxito. Me refiero a tanto éxito en relación a que, por supuesto, que nadie tiene la verdad en esta No, situación. claro, Cada uno claro que no. dispone, como bien dijiste vos, darle la comunión necesaria para establecer sus formas. Creo que la verdad particularmente está más allá que hay un sustento didáctico en la práctica, en llevar a cabo todo Sin esto duda. día a día, por supuesto con esta estructura que vos bien marcás, pero ustedes hacen hincapié, creo, en algo importantísimo, que los profesionales que eligen, tanto el área física, técnica, táctica, psicológica, el área de medicina, sean los especialistas idóneos para ese momento, para esa edad que están transmitiendo, que están desarrollando. Creo que es un punto clave que ustedes tienen a la hora de elegir la dupla técnica o el departamento de trabajo de las estructuras de las distintas fases, Juan. Mira, tu pregunta es hermosa, ¿por qué? Porque esto es tan amplio que lógicamente nadie tiene la verdad. Pero a lo largo de los años, yo fui descubriendo, de mis 15 años de coordinación, que los coordinadores en general, los coordinadores del área física, como es mi caso, debemos presentar el marco metodológico, ¿está? La pintura la hacen los entrenadores. ¿A qué me refiero? Que hay una planificación global, didáctica, y justamente todo lo que estás viendo, ¿no es cierto? Que es delinear principios, buscar objetivos, marcar los medios didácticos más acorde para desarrollar lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental en cada fase. Pero luego, lógicamente, el personaje más importante después del futbolista de este proceso formativo no es el coordinador. ¿Mm? Es el entrenador, es el profe de educación física, es el preparador físico. ¿Para qué? Para esta placa que estás viendo, que es la segunda parte de la planificación, que es la planificación práctica, que es la puesta en escena. Una vez que ese grupo de entrenadores tiene claro cuáles son los principios de ese proceso formativo, cuáles los objetivos, cuáles son los medios didácticos, y entender muy bien desde todos los factores la realidad de la fase madurativa que le toca entrenar, bueno, después ya lógicamente, después de ese marco metodológico que imponen en el buen sentido, ¿no es cierto? La coordinación general después ya está en el entrenador. En mis primeros años de coordinación yo he cometido muchos errores, producto de la inexperiencia. Yo era muy joven, en el año 2005, cuando fui de San Lorenzo Independiente. La mayoría de los profes eran más grandes que yo. Y lógicamente, a veces yo, por una cuestión a veces hasta de inseguridad, aplicaba un modelo de conducción mucho más rígido, más estructurado, más controlado. Después me fui dando cuenta, Rodrigo, y vos ya fuiste parte de esa segunda etapa, que el entrenador, digo técnico barra profe, deben tener creatividad, libertad, impronta, ¿para qué? Para poder crear su propia semana, para poder elegir las actividades de entrenamiento de cada una de las sesiones, dentro de un marco metodológico, dentro de un modelo de entrenamiento, dentro de una planificación didáctica. Yo digo que los modelos de entrenamiento todos son útiles, los que se apoyan en deportes individuales, aquellos que están más orientados a deportes colectivos, adaptaciones de cada uno de ellos, pero principalmente el modelo tiene una virtud. ¿Cuál es? Que te ordena. Y eso es un poco la idea de ese modelo dinámico sostenido que nosotros hemos ido desarrollando, donde implantamos esa planificación didáctica como base de la planificación práctica que luego realizan los cuerpos técnicos, ¿no es cierto? Seguro, Juan, qué importante esta palabra que mencionás, que es el orden a llevar a cabo, en donde ustedes son la cabeza y se estructura en base a toda esta propuesta de investigación, de recorrido que ustedes tienen
a la hora de, bueno, de llevar a cabo este largo desarrollo práctico, ¿no? que conforman los cuerpos técnicos, como vos decís, de las categorías infantiles, pasando por las categorías juveniles, en donde hay mucha comunión en sincronizar aspectos que tienen que ver con el día a día, muchas charlas, muchas reuniones, que forma parte también de un trabajo interdisciplinario que Sin duda, ustedes sin exponen, duda. que no dejan de lado, desde el área cognitiva, desde el área médica, nutricional, todo el desarrollo que ustedes le dan como importancia a lo social dentro de una pensión, el orden, el cuidado que debe tener en su educación, ese futbolista, Es que muy como bien amplio, hablábamos es muy recién, ¿no? La amplio. importancia del trabajo en el campo, pero después de 2 o 3 horas de entrenamiento diario, ese chico tiene una vida por llevar a cabo y seguir construyendo. Y bueno, y ustedes no lo relegan, están encima, están a cabo con esos cuidados. Y bueno, quería que me expliques un poquito también cómo se lleva a cabo ese trabajo. Bueno, vos que tenés tanta experiencia, no solo en el fútbol profesional, sino en fútbol formativo, infantil, juvenil, lo introdujiste de manera fantástica, ¿no es cierto? No solamente son las 2 o 3 horas que el chico pasa ahí, sino también los clubes importantes, como por ejemplo Newell's, tenemos 60 chicos de pensión, donde lo social es muy importante. Estamos viviendo en un país y en un continente con muchas necesidades sociales, económicas, nutricionales, socioafectivas, y lógicamente tenemos que entender que el futbolista no es un robot que funciona las 2 o 3 horas que pasa con nosotros, sino que tiene una vida de 21 horas restantes que lógicamente tienen impacto directo sobre su rendimiento, no solo en entrenamiento, sino también en lo que tiene que ver con las competencias, ¿no es cierto? Y en eso hay que hacer mucho hincapié en el trabajo interdisciplinario, en el control que hacen las nutricionistas, por ejemplo, en Newell's, de primerísimo nivel, todas las tareas que hacen los psicólogos, el departamento de pensión que está muy bien instaurado. Es decir, son muchas áreas, Rodri, que vos bien sabés que tienen que interactuar. ¿Para qué? Para luego, lógicamente, sacar el mayor rendimiento de ese chico, que en definitiva es el objetivo prioritario. No debemos olvidar que nosotros, más allá de una función social, estamos en los clubes para formar futbolistas hacia el alto rendimiento, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo tengo una idea que he ido edificando a lo largo de los años. Yo pienso que definiciones de proceso de entrenamiento hay muchas. Yo tengo una que para mí engloba un poco nuestro pensamiento, que es que el entrenamiento del fútbol abarca 5 factores esenciales, ¿no es cierto? Lo físico-motor, lo técnico-coordinativo, lo táctico, lo mental, que hoy está muy, muy en boga, muy de moda, pero para mí es un factor más, importante, pero un factor más, y por supuesto lo socioafectivo, ¿no es cierto? Que en definitiva es un poco a lo